Bueno, ya estamos de vuelta. Damos gracias al Señor porque nos permite reunirnos una tarde lluviosa, pero damos gracias al Señor porque a través de este medio nos podemos estar conectando. Sería importante, si usted nos está mirando, para, como dicen en la radio, reporte su sintonía o díganos cómo se está escuchando para corregir cualquier situación ahí que de pronto no esté bien. Pero yo creo que sí, al menos yo los veo bien desde aquí a todos y los escucho fuerte y claro. Entonces vamos a continuar en esta noche con la segunda parte de la introducción y luego al final vamos a tener este tiempo para poder compartir la comunión, la Santa Cena. Y recordando algunas cosas que hemos mirado aquí del libro de Isaías. Primero, entender en el contexto en el que estaba este hombre que Dios llamó y va a estar profetizando durante el reinado de prácticamente 4 reyes, un periodo de entre 50 o a más años. Y el nombre o el significado de su nombre es Isaías, es la salvación del Señor o el Señor ha salvado. Y la idea aquí del libro de Isaías, y es lo que vamos a mirar cuando estudiemos eh, este libro capítulo por capítulo, es la liberación, que es un tema central en este libro. Cómo Dios va a liberar, cómo Dios juzga y cómo Dios también libera y cómo Dios restaura a una nación y también Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Doctrinas que vamos a mirar en este libro son también importantes. Por ejemplo, hablamos de Dios, del hombre, del mundo, del pecado, de la redención, ¿ya? Y son doctrinas que vamos a ver aquí en este libro. Y lo interesante es cómo este libro trae y se compacta con el Nuevo Testamento. Cuando de pronto hoy día a lo mejor vamos a alcanzar a mirar algo de este libro, cómo el Nuevo Testamento comienza con un personaje llamado Juan el Bautista y luego este libro comienza en la segunda parte, en el capítulo 40, también con esa profecía que tiene que ver con el hombre que va a anunciar la venida del Mesías. Ahora, dentro de las cosas que hemos mirado y ahorita vamos a mirar algunas otras, tiene que ver con la familia de este hombre, casado, tuvo 2 hijos, ya miramos eso. También vamos a mirar que es una familia de cierta influencia, de cierto privilegio. Ellos tenían acceso al rey en ese tiempo y hoy día igual. Cualquier persona no tiene acceso a un rey o a un presidente si no es parte de la familia. En el capítulo 7, versículo 3, nos dice que el Señor le dijo a Isaías que saliera al encuentro de Acaz. Y tú no podías venir y salir así como querías y voy y me le paro frente al rey. No, entonces había una cercanía, había cierta acceso fácil. También vamos a mirar aquí que este hombre tenía contacto personal con los sacerdotes. En el versículo 2 del capítulo 8 dice que se juntó conmigo por testigo fiel al sacerdote Urías, dice, y a Zacarías, hijo de Berequías. Y como nos dice el versículo 3, su misma esposa era una profetisa, ya sea porque tenía el don de profetizar o porque estaba casada, en este caso, con este hombre que era un profeta. Un hombre que obviamente al ser de influencia y de rango y de tener acceso al rey, su educación fue una educación bastante importante, una muy buena educación. Obviamente debió haber tenido también riqueza, ¿ya? Que eh, por su posición probablemente la tenía. Y eso es lo que nosotros vemos en su escritura, cuando él escribe, ya la riqueza en cuanto a su educación, en cuanto a su formación que él tenía para escribir. Entonces, este hombre va a estar profetizando por un periodo de casi 50 años o más. Durante ese tiempo, desde el 740, ¿ya? Antes de Cristo, de ahí en adelante. Ahora, fíjense que hay un asunto ahí que es interesante, ¿ya? Algunos piensan de que este
Isaías, hijo de Amós, su padre Amós, probablemente algunos dicen que era hermano del rey Amasías o Usías. Si fuera ese el caso, convertiría a Isaías en el primo hermano de Ezequías. Es posible, pero esto va más allá de lo que la escritura nos revela, pero hay algunos comentaristas que hacen esta asociación. Y fíjense, en el capítulo 6, en versículos del 1 al 7, es en donde inicia el ministerio de este hombre, y el ministerio de este hombre, Isaías, comienza con un llamado. Y este llamado se da a él a través de una visión. Y ahí en ese capítulo se nos da la fecha de cuándo fue esta visión, de cuándo el Señor lo llamó, de cuándo el Señor lo preparó, ya lo purificó para que él comenzara su ministerio. Nos dice ahí que fue en el año que murió el rey Usías. Según la historia y las cronologías, Usías murió en el año 740 antes de Cristo. Él reinó por 52 años, comenzó a reinar cuando era muy joven, tenía 16 años cuando reinó, comenzó a reinar y reinó durante todos esos 52 años, pero también tuvo un periodo en el que él no se portó muy bien y su hijo tuvo que correinar juntamente con él cuando a él le da la lepra. Y fíjense, el tiempo de este hombre es interesante porque nos presenta a un Usías que hizo progresar a la nación y hizo que la nación se sintiera segura. En el Segunda de Crónicas, que donde está nuestro contexto, en el capítulo 26, en el versículo 3, nos dice ahí que él reinó por 52 años. Luego en el versículo 8 dice que dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Entonces, cuando él comenzó a reinar, Dios comenzó a bendecir y este hombre comenzó a tener un nombre importante entre las naciones. Luego en el verso 16 de Segunda de Crónicas 26, mas cuando ya era fuerte, fíjese, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y luego el verso 18 nos dice, y así pusieron, dice, y se pusieron contra el rey Usías, los sacerdotes, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso de Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Versículo 19 del capítulo 26. Dice, entonces Usías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente y delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y luego nos dice el versículo 21, y así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada por la cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán, su hijo, tuvo a cargo la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Este es el hombre que reinó por 52 años. Y fíjense qué interesante cuando aquí dice que comenzó a hacerse un nombre. Dice que se había hecho altamente poderoso. El problema con las cosas cuando nos va bien es lo que nos dice el verso 16. Su corazón se enalteció. Y a veces comenzamos a creer que nosotros somos los que hemos logrado todo. Y se enorgullece el corazón. Y el problema es que este enorgullecimiento de este hombre resultó para su ruina. ¿Por qué? Porque lo llevó a rebelarse en contra de Dios. Entonces, cuando este hombre todos los ojos estaban puestos en él. ¿Por qué? Porque había llevado a la nación a una gran prosperidad en muchas áreas y seguridad. Pero su corazón se enalteció y el Señor lo castigó. Quiso hacer algo que Dios no lo había llamado a hacer. Y es muy importante eso. Si Dios te llamó a hacer algo, sé eso. No quieras hacer algo que Dios no te ha llamado. Porque a veces pensamos, bueno, Dios me llamó a esto, entonces puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Si Dios no te llamó, quédate donde estás. No vayas al lugar en donde Dios no te ha llamado. ¿Por qué? Porque puedes caer en esto mismo. Porque estás pensando que ahora tú puedes y se enaltece tu corazón.
tu corazón. Entonces, por esta razón, por esta lepra, dice que mientras él estuvo, el tiempo que él vivió hasta el día de su muerte con lepra, desde que pasó esto. Y es aquí donde Dios llama a este hombre. Fíjense ahí en el capítulo 6, en el versículo 1. La segunda parte del versículo 1 dice, vi yo al Señor, hablando aquí de esta visión que vio Isaías. Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. El versículo 2 nos dice que él también vio serafines, ¿ya? Una orden angelical de estos seres creados por Dios que tienen 6 alas y que estaban ahí delante del trono de Dios. Y que lo que él oyó se entendía claramente. No era algo así como que no podía entender. Lo que él escuchó y lo que él miró era de que estos seres, estos serafines que estaban aquí, estaban declarando la santidad de Dios. Dice que ellos clamaban y gritaban que Dios es santo, 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 3 veces. Declararon estos serafines que la tierra está llena de su gloria. Entonces aquí vemos a este hombre viendo este trono y lo interesante es para mí que cuando estudiamos la escritura podemos muchas veces no tratar a veces de caer en la especulación, qué habrá visto, a quién vio. En el libro de Juan, en el capítulo 12, en el versículo 14, Juan nos dice a quién vio este hombre Isaías. Y Juan nos dice que vio a Jesús. Y dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién? Estaba hablando de Jesús. Entonces, aquí lo que Isaías está viendo, este profeta de Dios, a estas huestes angelicales y el trono de Dios y al que estaba ahí sentado, él estaba viendo a Jesucristo. Y aquí vemos que fue una revelación, ¿ya?, de él mismo, pero a la vez también al ver usted el trono de Dios va a tener una revelación de usted mismo, de yo. ¿Quién soy yo? Y aquí habla de que él era un pecador. Fíjense en el versículo 5, dice, ay de mí que soy muerto. Literalmente soy destruido, literalmente estoy cortado. Cuando vemos la gloria de Dios, nosotros sencillamente reconocemos nuestra indignidad, reconocemos nuestro pecado ante este Dios santo, justo y bueno. Entonces, ¿cómo se vio Isaías? Se vio como un pecador en toda su magnitud. Fíjate, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, en el versículo 5 del capítulo 6, de inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. ¿A quién vio? Fíjese, han visto mis ojos al rey, dice Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos. La frase aquí, Jehová de los ejércitos, es una de las frases favoritas en el Antiguo Testamento que revela la omnipotencia de Dios. Y la idea aquí de este Jehová de los ejércitos, yo sé que algunos que la palabra ejército es wow, pero Jehová es el Jehová de los ejércitos. Y cuando habla de Jehová de los ejércitos es que él nunca ha perdido una batalla. Nunca ha perdido. O sea, en toda su existencia, nunca ha perdido una batalla. Ahora, ¿por qué piensas que va a perder esta? ¿Por qué crees que puede perder? ¿Por qué crees que él no puede ganar en la situación o te puede llevar a la victoria, a la situación en la que tú estás? Esta frase, Jehová de los ejércitos, aparece 54 veces en este libro de Isaías. Y yo creo que eso es muy relevante para el ministerio y para aquellas personas que están hoy día en el ministerio. Porque mientras no entendamos quién es este Jehová de los ejércitos, que Él es el que gana las batallas, nunca vamos a poder descansar completamente en Él. Mientras nosotros sigamos confiando en nosotros, entonces siempre vamos a estar probablemente de derrota en derrota. Mientras no entendamos esto, el lugar que Dios ocupa y que debe ocupar en la vida del hombre que Dios ha llamado, en la vida del creyente, en la vida de la familia, en la vida de la iglesia, vamos a estar más dependiendo del hombre que de Dios. Pero cuando entendemos quién es Él,
Mis ojos han visto a Jehová, al capitán ya de los ejércitos del cielo, al que manda y al que tiene todo el poder. Entonces dice que en versículo 6 que se le prepara a él para el llamado. Dice, volvió hacia mí uno de los serafines, después de haber declarado que soy labio inmundo y que habito en un pueblo de labio inmundo, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y va a usar a este serafín, que está ahí en la presencia de Dios y lo va a llevar, ¿ya? Y fíjate lo que va a hacer, el versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio de tu pecado. Aquí el mensaje fue que el pecado de Isaías fue limpiado, literalmente expiado. ¿Por qué? Porque eso es lo que único que nos impide servir a Dios. No son nuestras capacidades o habilidades o menos o más, sino es el pecado. Y Dios, si quiere usarnos, y si tú quieres ser usado por Dios, lo primero Dios tiene que tratar con nuestro pecado. No puede ser de otra forma. Y eso es lo que Él está haciendo aquí. La palabra aquí que usa para cubrir, para limpiar, es kafar, que tiene la idea de eso, de cubrir, de hacer un pago. A eso se refería Juan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el verso 29. Cuando Juan ve a Jesús y le dice ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que Él vino a hacer. Pero hoy día la idea del Evangelio, la idea de la razón por la que Jesús vino, a veces es muy colorida en muchas áreas. Vino a traerte felicidad, vino a mantenerte sano, vino a que nunca te enfermaras, a que tuvieras riqueza, pero no, Él vino a quitar el pecado del mundo. Y todos nosotros somos pecadores. Y mientras no entendamos eso, estamos en problemas. Eso es lo que Él vino a hacer. Porque a veces, recibí a Cristo, pero ¿y la felicidad? ¿Y la riqueza? ¿Y la salud? No, lo más importante ya ha sido hecho, pagado en la cruz. Tu pecado ha sido perdonado. Si ahora no tienes, entre comillas, lo que tú piensas que deberías tener, pero tienes lo que nadie te puede dar, que es vida eterna. Y además nadie te lo puede quitar si tú permaneces en Cristo Jesús. Entonces, fíjense en el versículo 6, el versículo 8, se hace este llamado aquí a Isaías. Y no se le va a forzar a Isaías. Él va a tener que elegir. Seguir o quedarse ahí. Entonces, al ser purificado, fíjate lo que ocurre en este llamado, y esto es importante para nosotros. A veces uno dice, no estoy escuchando a Dios. ¿Será que hay pecado? Dios a veces quiere tratar con eso primero. Quieres escuchar muchas cosas, pero Dios quiere escuchar tu oración de arrepentimiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Una vez que fue purificado, pudo escuchar la voz de Dios por siempre. De ahí en adelante. No cesó de escuchar la voz. Dice después, oí la voz del Señor que decía. ¿Y cuál era qué es lo que Isaías estaba escuchando? Esta conversación ahí en el cielo. Dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, esa pregunta es una pregunta que es interesante para todos nosotros. ¿Qué vas a hacer cuando el Señor te llame a servir? ¿Qué vas a responder? Isaías aquí dice, heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que él estaba escuchando. Y eso es lo que también Isaías iba a hacer. Isaías responde a este llamado libremente, usando su libre albedrío para ir. ¿Ya? Por eso fíjate, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dios nunca va a violar nuestra voluntad ni nos va a obligar a hacer nada. Cuando tú realmente estás sintiendo que estás siendo obligado, es porque realmente tienes que examinar tu corazón. Dios no nos está obligando. Dios quiere que lo sirvamos. No es un asunto opcional para el creyente, para el verdadero creyente. Es un asunto de obediencia a Dios. Pero Dios no lo va a obligar. Dios siempre va a honrar a aquellos que deliberadamente y conscientemente desean servir a Dios. Mientras se está sirviendo a Dios, la obra de Dios está siendo hecha en nuestra vida.
Es como Dios trabaja. Se cree que aquí Isaías estaba en el templo cuando tuvo lugar esta visión, lo cual es muy significativo. Tal es la presencia de Dios. Entonces, aquí está el gran llamado de este hombre. Este capítulo 6 no está en orden cronológico. Los primeros 5 capítulos se desarrollan después de su llamado. Obviamente, aquí la redacción del libro, y llamémoslo así, el editor, la forma en que lo recopilaron, de alguna forma lo pusieron de esta manera. ¿Cómo podemos nosotros ubicarnos en el libro? Viendo las cronologías que son declaradas aquí, las fechas. Eso nos va a ayudar a nosotros a tener una claridad y una cronología de los eventos y cómo se van desarrollando ahí. La primera cronología que vemos está aquí en el capítulo 6, versículo 1. Es lo primero. Luego en el capítulo 7, versículo 1. Unas fechas, capítulo 14, versículo 28. Y así vamos a seguir viendo las fechas y los eventos, cómo se van desarrollando. Cómo se van desarrollando. Entonces, este es el llamado de este hombre, estos datos aquí. ¿Cuál es el mensaje del libro de Isaías? Primero, Isaías va a revelar que Dios es santo. Es lo primero. Y la primera vez que vemos esto revelado es en el capítulo 6, donde vimos el llamado, cuando vio al Señor Jesús, declarando a estos, escuchando a estos serafines, declarando 3 veces santo, santo, santo. ¿Ya? Algunos que creen que esto corresponde a la Trinidad. El resultado de la santidad de Dios siempre va a llevarnos a ver nuestra pecaminosidad ante un Dios santo. Cuando Dios no es tan santo, yo me veo justo. Cuando veo quién es Él realmente en santidad, siempre me veo en mi condición. Y lo que soy por la gracia de Dios. La palabra santo en Isaías aparece 69 veces. Es importante aquí. La otra frase que se usa bastante aquí es el santo de Israel, que aparece 26 veces en este libro. La primera vez que se usa la palabra santo en la Biblia es en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 5, cuando Moisés está frente al Señor ahí en la zarza y él le dice, quítate tus sandalias, tus zapatos, porque el lugar en donde estás, tierra santa es. La palabra santo sigue apareciendo después en el libro de Levíticos y es en donde más aparece. 109 veces aparece la palabra santo en el libro de Levíticos, 88 en Éxodo, 75 en Números, 20 en Deuteronomio. En Génesis, perdón, solamente 10. Solamente ahí en eso tenemos 302 veces, más de 451 veces en la Biblia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la santidad, el atributo moral de Dios, que es comunicado al hombre, es comunicable. Por su gracia nosotros podemos ser santos a través de la obra del Espíritu Santo. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16, el apóstol dice esto, porque Cristo está santo, dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces Dios es un Dios santo y quiere que sus hijos sean santos. La palabra habla de apartado. Pero también nos muestra que en el libro de Isaías que hay un solo Dios verdadero. No tiene nada que ver con ninguna de estas imágenes o ídolos que existían en ese tiempo. No hay otro, no ha habido otro, ni habrá otro. Él es el único. Fíjate, en el capítulo 2 de Isaías, versículos 8 y 9, Isaías le pide a Dios que no perdone el pecado del pueblo, que es idolatría. Además dice, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones, dice ella. Hay un solo Dios, ¿ya? No puedes arrodillarte ante nadie más. Un día todo el mundo se va a arrodillar delante de Él. Pero no tienes que arrodillarte ante ninguna imagen.
En el capítulo 44, en el versos 7 y 8, Dios se revela aquí diciendo, yo soy el que conozco el futuro. Y va a hacer un desafío. ¿A dónde están esos dioses? Pregúntales a ver si ellos pueden y conocen el futuro. Y en quién dice en el verso 7, ¿y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncieles los que viene y lo que está por venir. Dice, no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Y espero que usted no conozca ninguno. No hay otro. Él es el único aquí. El problema es que los hombres a veces comienzan a poner su vista en esos dioses que son inútiles. Y cuando esos dioses inútiles comienzan a ser creados por el hombre se vuelve como esos dioses inútiles. En el verso 9, el capítulo 44, dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Dios es único, no hay otro. Dios, estos dioses que hace esta gente son sencillamente eso. Dioses inútiles. Pueden ser muy lindos, pero son inútiles. Y esta es la declaración de Dios. Esto no es la opinión de Isaías, esto es lo que Dios estaba diciendo aquí. Entonces, Dios declaró esta verdad. Y esta es una verdad absoluta. Fíjate en el capítulo 45, versículos 5 y 6. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, dice, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Hoy día, ¿cuántas doctrinas hay? ¿Ya? O iglesias, sectas, iglesias a veces entre los mismos cristianos que hablan de que usted y yo podemos ser dioses. No, eso no es bíblico. No es bíblico. Solo uno, yo soy Jehová. Ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. O sea, no hay otro. Es que yo voy a llegar a ser un Dios. Mentira. Eso es un engaño. Es un engaño. Hay solo uno. Y todos debemos adorarlo a Él. Todos. En el capítulo 8, el versículo 8 del capítulo 42 de Isaías, dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces, hoy día vivimos en un tiempo en que es increíblemente interesante. Porque hay iglesias ya que tienen ideas bastante extrañas, iglesias emergentes, en donde, y hablo de iglesias protestantes o cristianas, evangélicas, en donde ahora ellos tienen altares para imágenes, para que la gente se pueda sentir e identificar y puedan prenderle su velita y su cosa. Estoy hablando de iglesias cristianas. El Señor dice, hey, no hay otro. El Señor dice, yo no comparto mi gloria con nadie. El Señor dice, no pueden darle alabanza a ninguna escultura. A ninguna, por muy linda que sea. Entonces, esta es la revelación que nos hace este libro de Isaías. Un Dios santo, un Dios único, que Él solo debe ser adorado, no hay otro igual, no hay otro, nunca ha habido ni habrá. Pero ¿qué tal si hay especulación? Nunca va a haber. Ese es Dios. También nos dice aquí en el libro de Isaías, y vamos a mirar, que el pecador debe arrepentirse o será juzgado. Ahora, es interesante porque hoy día está a veces estas ideas doctrinales de que Dios es tan amoroso que va a pasar por alto todos nuestros pecados, al final todo el mundo va a vivir felices y contentos en el paraíso. No es así. No es así. Comenzando con el propio profeta, él mismo se declaró a sí mismo pecador. Viendo la nación, viendo al pueblo, él habla de la nación en el capítulo 1, versículo 2, dice que un pueblo que se rebeló en contra de Dios. Un pueblo que estaba corrupto y contaminado.
con un liderazgo que se había envanecido y se habían enfrascado en maldades. Esa era la condición. La condición de este pueblo, y el Señor no va a honrar sus sacrificios. El Señor dice: hey, no voy a honrar tus sacrificios, no voy a honrar tus fiestas, porque son hipocresía. Son hipocresía. Y por eso el Señor les llama a ellos a arrepentirse. Y le dice: hey, vengan a mí y yo tengo la habilidad y el poder para limpiar sus pecados. Pero si no lo hacen, dice el capítulo 1, versículo 18 al 20, yo los juzgaré. Los juzgaré. Entonces, el profeta va a hablar acerca de arrepentirse o ser juzgado. O sea, no hay otra opción. El cielo o el infierno. ¿Quieres ir al infierno? ¿Qué tienes que hacer? Rechaza a Jesús. ¿Quieres ir al cielo? Acepta a Jesús. Es todo. Y tu vida, Dios la va a cambiar. La va a cambiar. Y no es un asunto de buenas obras. Es un asunto de creer. Aquí mismo, en el capítulo 7, versículo 9, Isaías va a revelar que la fe en Dios es la única forma de poder evitar el juicio. Fíjate, nos dice ahí: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. O sea, ¿evitas el juicio? Cree. En el verso 16 del capítulo 28 de Isaías, el que creyere, dice, que se apresure. He puesto en Sión por fundamento una piedra. Eso después lo vemos nosotros citado por Pedro. El que creyere, o sea, el que cree en Cristo Jesús. Y el creer tiene que ver con un acto de libre albedrío. Capítulo 30, versículo 15, Isaías dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Y qué dice? Y no quisisteis. Entonces, evitar el juicio tiene que ver con creer. Tiene que ver con creer. También en este libro vamos a mirar que Dios tiene un remanente. Un remanente. Dios no ha terminado con Israel. Ya, yo sé que hay algunos pastores muy importantes de iglesias muy grandes que hablan acerca de eso, pero vemos que Dios siempre tiene un remanente. No solo para el tiempo de la cautividad que estaban ahí, sino vamos a mirar del capítulo 40 en adelante que Dios tiene un remanente para el milenio. Dice en el versículo 13 del capítulo 6, dice: y si quedare aún en ella décima parte, Dios está diciendo que una décima parte va a volver a la tierra. Y fíjate cómo los identifica. Esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco. O sea, dice, aún va a quedar algo ahí en la tierra, y eso, ¿ya? Eso va a dar semilla. Así será el tronco, la simiente santa. O sea, Dios dice que tiene un grupo. Dios llama al remanente de Israel. Dios los invita en el capítulo 10, versículos 20 al 23. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel, los que hayan quedado en la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá a Dios fuerte. Ahí está. Porque si tu pueblo Israel fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. El remanente volverá. Dios está llamando al remanente. Dios dice: y los voy a traer de cautiverio. Fíjate en el capítulo 11, versículo 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez voz en mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, dice el verso 16. El que quedó en Asiria, de la manera que lo hubo para Israel en el día que subió de la tierra de Egipto. Fíjate, estos son algunos de los muestras de los mensajes en el libro de Isaías. Un Dios santo, un Dios justo,
un Dios que tiene un remanente, un Dios que habla de que debes creer aquí. Debes creer. Los capítulos del 1 al 39 se enfocan más bien en juicio, en condenación. O sea, en estos capítulos vamos a ver cómo Dios denuncia el pecado de Israel y de otras naciones. Del capítulo 40 en adelante, o sea, los 27 capítulos restantes, ya el asunto cambia totalmente. Habla de gracia y habla de amor, habla de restauración. El capítulo 39, del 1 al 39, habla de un gobierno, habla de ley. Pero los otros, de 40 hasta el 66, habla de amor. Habla de amor, habla de gracia, habla de restauración. De hecho, cuando leemos en el capítulo 40, ahí, ¿cómo comienza ese capítulo? Dice que comienza con estas palabras: la voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. ¿Cómo comienza la historia del Nuevo Testamento? Con un hombre llamado Juan el Bautista, que fue el precursor de Cristo. Yo soy el mensajero, el que prepara el camino. No soy el Mesías, yo vengo a preparar. ¿Y cómo termina el Nuevo Testamento? Con libro de Apocalipsis, con cielo nuevo y tierra nueva. Qué interesante, llega hasta el final del libro de Isaías, capítulo 66, ¿y de qué habla ahí? De cielos nuevos y tierra nueva, que Dios va a crear, hasta el final del libro. Isaías es el libro que más se cita en el Nuevo Testamento, más que cualquier otro. De hecho, se menciona 21 veces su nombre. Al capítulo 53 de Isaías solo se cita o se alude más de 85 veces en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Y fíjate aquí un bosquejo muy condensado, un enfoque muy condensado de estos primeros 39 capítulos. Si quieres anotar, del capítulo 1 al 12 habla acerca de la condenación sobre Judá. Del capítulo 13 al 23 habla de la condenación de las otras naciones. Del capítulo 28 al 35 habla de la condenación tanto de Judá como de Israel, del norte y del sur juntos. Y del 36 al 39, condenación de Asiria. Ahora, si usted prestó atención, se dará cuenta que hay un par de capítulos que quedaron fuera, del 24 al 27. Este es el pequeño Apocalipsis de Isaías. Ahí en ese capítulo 24 al 27, Isaías toma como un descanso y comienza a hablar acerca del futuro, de la gloria que va a venir. Y fíjate, en el versículo 2 del capítulo 1, cómo comienza esto. Dice: oí los cielos y escuchen la tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. O sea, después del éxodo de Egipto, durante 700 años Dios estuvo con la nación, los cuidó, los nutrió, les enseñó, los disciplinó a la nación de Israel, y lo hizo como ese padre, ¿ya? Amoroso, paciente, perseverante. ¿Y cuál fue la respuesta de esta nación? Dice que ellos sencillamente siempre se negaron a responder a estas instrucciones aquí. Entonces vea lo que el Señor hacía. A veces el Señor venía y traía al pueblo hambre, traía juicio. En otras veces el Señor venía y les daba recompensa, los prosperaba. Ahora, ninguno de estos dos funcionó por mucho tiempo. Siempre hubo un punto en donde esta gente se desviaba. Ellos quebrantaron la ley y siguieron los ídolos. Y fíjate lo que dice este versículo 3 del capítulo 1. Y es un versículo muy interesante. Dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y vea la metáfora aquí. Israel no entiende. O sea, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces, a veces la gente dice: los bueyes son animales tontos. Lo que dice el Señor aquí parece que no son tan tontos.
Lo que Isaías está diciendo y lo que el Señor les está diciendo a través de Isaías es que Israel no eran tan inteligentes como ellos pensaban, no eran tan inteligentes como este buey. ¿Y cuál es la razón aquí? Porque cuando el buey tiene hambre va a ir al lugar en donde le dan comida. Ahí va a llegar. Cuando necesita sustento, ahí va a ir. Entonces, el buey sabe ir dónde está el pan, dónde está el agua, dónde está la sal, dónde está el pasto, lo que le den de comer, donde recibe esas bendiciones y esa ayuda. Pero ve a Israel. Dice Israel, no. Israel no sabe a dónde ir. No entiende. Se alejan estúpidamente, ignorantes. Y eso es lo que les asombra al profeta aquí. Le asombra. Wow, ¿cómo? Es increíble. ¿Cómo puede haber una nación viendo todo lo que el Señor les ha dado? Ellos se alejan y rechazan. Y no dan marcha atrás, siguen en su idolatría. Igual que las naciones que están a su alrededor. Entonces la pregunta es, ¿somos más tontos que un buey? Es una buena pregunta. No, yo no. Entonces, hazte esta otra pregunta que yo también me hice. ¿Dónde acudo cuando tengo hambre espiritual? ¿A dónde voy? ¿Tomas pastillas? ¿Tienes facturas? ¿Bebes algo? ¿Consultas a un psiquiatra, a un psicólogo? Entonces, y ahí es donde a veces uno dice, wow, ¿verdad? En realidad no somos tan inteligentes. En vez de acudir, y la solución es Jesús. Si el buey regresa al pesebre de su dueño, ¿dónde deberíamos ir nosotros siempre? Bueno, a los pies de Jesús. Y en los pies de Jesús siempre vamos a encontrar lo que necesitamos. No alejándonos de Él, sino acercándonos a Él. Y termino aquí el verso 4. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Está hablando de Israel. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Aquí hay un contraste. Y el contraste está muy claro. Si usted no está persiguiendo a Dios, usted está retrocediendo. Y es lo que ellos hicieron. Ahora, a veces se tiene la idea de que el Señor, ¿verdad? Es como un trabajador social, como que si Jehová, Dios del Antiguo Testamento, fuera como ese trabajador social. Pero veamos, Él se comporta como lo que es, un Dios santo. Trata de comunicarse con los hombres, a pesar de todo lo problemático y todo lo necio que llegamos a ser. Entonces, cuando ellos no responden, Él se enoja y no siempre es diplomático. Y vea cómo dice aquí, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Híjole, ahí sí que el Señor se puso violento. Ay, no diga eso porque ofende a la gente. Vea, este es Dios hablando aquí. Mostrando todo lo que estos hombres tienen en su vida. Razón de por qué están cargados de maldad, razón de por qué son una generación maligna, razón de por qué son unos hijos depravados, dejaron a Jehová. Dice, ah, yo no me va a pasar eso. Deja a Jehová y vas a darte cuenta. Deja a Dios. Aléjate de Jesús. Aléjate de su relación, de tu comunión con Él. Aléjate de la comunión del cuerpo. Aléjate de eso y vas a comenzar a darte cuenta que vas a comenzar a tener licencias para hacer cada vez más y más cosas. Total, no es tan malo. Total, no va a pasar. Dios dice, me dejaron. Y cuando me dejas, me provocas a ira. Y si lo provocas a ira, espera juicio. Espera juicio. Dice, el santo de Israel. ¿Ya? El santo de Israel. Esta palabra o esta frase
este título que usa Isaías para Dios aparece 12 veces en los primeros 39 capítulos y 14 veces en los 40, del 40 hasta el 66, los 27 restantes. O sea, Isaías lo usa 26 veces. ¿Cuántas veces más aparece este Santo de Israel en el Antiguo Testamento? 6 veces. O sea, Isaías es el que más los usa. ¿Qué es lo interesante de esto? Provocaron a ir al Santo de Israel. Cuando nosotros tenemos en nuestra mente la santidad de Dios, nos vamos a dar cuenta que nuestro pecado es mucho más abominable de lo que nosotros pensamos. Pero, ¿qué hacemos? Lo asociamos. ¿Y con qué lo asociamos? Bueno, le hice algo contra el hermano, hice algo contra aquí. No, David lo tenía muy claro. Contra Jehová he pecado. Solo contra él. Ya sabemos contra quién él había hecho todo, pero él entendía que su pecado lo llevaba a ir en contra de Dios. Contra él lo había hecho. Contra él. ¿Y qué es lo interesante? Que nosotros podemos tener perdón de nuestros pecados si nos arrepentimos. Porque las salvaciones de Jehová, ¿cómo se llama Isaías? Las salvaciones de Jehová es lo que significa su nombre. De esto se trata este libro. ¿Hay condenación? Sí, pero también hay consolación, hay restauración, hay perdón. Eso es lo que el Señor hace. Entonces, Isaías va a comunicarle a la nación que ellos van a tener restauración, que deben tener esperanza, pero que a veces todo esto iba a venir a través de juicio. Tenían que ser probados, tenían que ser juzgados por su maldad. Entonces, Isaías nos lleva y nos va a meter en esta profundidad de la grandeza de Dios, de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Y que lindo sería que solo fuera eso. Pero también vamos a ver cómo Dios va a traer juicio. Cómo Dios trae juicio y cómo Dios destruye a las naciones, producto de que rechazaron al Señor. Entonces, la próxima semana vamos a continuar y vamos a mirar los primeros 39 capítulos, si Dios lo permite, si nos da el tiempo, por encima, para luego meternos ya en las 27 restantes y la tercera semana, comenzar capítulo por capítulo mirando este libro. Vamos a tener una imagen completa de este libro y de este tiempo. Entonces, vamos a orar y nos vamos a preparar para compartir la Santa Cena. Y yo creo que es importante en este tiempo entender que lo que hacemos nosotros es un memorial, es en nombre de Cristo, es en memoria de Él. Y vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que este tiempo sea un tiempo en el que podamos experimentar su gracia, su amor, su perdón, pero que entendamos, ¿ya? Entendamos claramente qué es lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos. Y eso es algo muy importante, entenderlo en este tiempo. En memoria de mí, dice, en memoria de mí, en memoria de mí. Todos los evangelios. Hagan esto en memoria de mí. Pablo lo dice, hagan esto en memoria de mí. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer aquí. Esto es lo que vamos a compartir la comunión. Vamos a orar y luego para el que usted, si no ha preparado su copita y su galleta, la prepare. Mientras vamos a adorar al Señor, vamos a poner una canción, vamos a orar primero y luego vamos a poner una canción. Y mientras tocamos esa canción, usted tiene ese tiempo para, si hay algo que necesita que Dios trabaje en usted, en su vida, puede orar y pedir perdón. Y Dios lo va a perdonar con seguridad y certeza.
Si confesares vuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar. Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu palabra, por este libro, Señor, que estamos comenzando a estudiar, Señor, con todo lo profundo, Señor, que tú tienes para nosotros, pero también, Señor, lo sencillo que tú eres para declararlo, Señor. Ayúdanos a que así sea. Queremos ponernos, Señor, en esta hora en tus manos. Queremos compartir la comunión y queremos, Señor, adorarte. Y mientras te adoramos, Señor, tú tocas los corazones, trayendo, Señor, perdón, trayendo convicción, restauración, Señor, trayendo consuelo a la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos. Oramos, Señor, y queremos adorarte en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.